Antes de comenzar las historias de hoy, un rápido agradecimiento al patrocinador de hoy, ZocDoc. El horror en muchas de las historias que leo comienza con una pequeña y creciente sensación de inquietud. Bueno, a veces el verdadero miedo que se arrastra lentamente proviene de algo que ignoramos nuestra salud. Como un dolor persistente, un síntoma extraño o simplemente el estrés de mantener todo bajo control. Recientemente me encontré posponiendo una visita al médico con la excusa habitual de que tal vez se me pase y que llamaré mañana. Ahí fue donde ZocDoc apareció y lo hizo todo simple. Es un sitio web gratuito donde puedes buscar y comparar médicos dentro de la red, filtrar por especialidad, revisar citas disponibles reales y reservar al instante muchas veces dentro de 24 a 72 horas. Puedes ver reseñas verificadas de pacientes, leer perfiles de doctores y elegir a alguien que sientas que encaja contigo, sin largas llamadas telefónicas ni juegos de adivinanzas. En mi caso pude elegir un médico que literalmente tenía disponibilidad al día siguiente y cuyas reseñas mencionaban que los pacientes se sentían escuchados. Eso era importante porque cuando entras a una cita quieres a alguien que te entienda, no a alguien con quien no conectas. Así que si has estado posponiendo ver a un médico, te sientes inseguro sobre por dónde empezar o simplemente quieres a alguien con quien te sientas bien al entrar a su consultorio o a una videollamada, ve a doc.com, Nightmare y encuentra un médico que se adapte a ti. Esto me pasó un día de Acción de Gracias hace 2 años. La razón por la que recuerdo que fue Día de Acción de Gracias es porque estaba enferma con un virus respiratorio que estaba circulando en ese momento. Para ese día ya había pasado la fiebre y la parte contagiosa. Solo tenía escalofríos corporales y no podía pasar 5 segundos sin toser y apenas podía hablar. En ese momento le había prometido a una amiga y compañera de trabajo que estaría fuera de la ciudad durante las fiestas, que cuidaría de su gato, ya que es mayor y necesita medicación todos los días. Acepté porque ella vive a poca distancia caminando de donde trabajamos. Acepté antes de enfermarme, pero no podía echarme atrás con mi promesa. También estaba hablando con una amiga sobre cómo ambas queríamos ir a jugar tenis y boliche en algún momento, ya que las dos jugamos en la secundaria. Había guardado mis raquetas de tenis y mi bola de boliche en casa de mi padre porque el dormitorio en el que vivía era extremadamente pequeño. Vivo en una ciudad grande para ir a la universidad y por eso no tenía coche, ya que usaba transporte público para moverme. Como estaba enferma durante Acción de Gracias, no pude regresar a casa de mi padre para las fiestas, pero estaba extremadamente decidida a recoger mis raquetas de tenis y mi bola de boliche, ya que solo voy a casa de mi padre un par de veces al año. Así que si no recogía mis cosas ese día de Acción de Gracias, pasarían otros meses antes de que pudiéramos jugar. Y así fui terca y decidida a conseguir mis cosas. Había hecho un plan en mi cabeza. Caminaría hasta el tren ligero y me bajaría en una estación más cercana a donde vive mi padre. Luego le pedirían a mi hermano que viniera y me trajera las cosas que quería. De regreso me bajaría del tren ligero y tomaría el autobús hasta la casa de mi amiga para ver a su gato y asegurarme de que estuviera tomando su medicamento. El sistema de transporte donde vivo sigue siendo muy irregular. Mientras esperaba el autobús que me llevaría a casa de mi amiga y miraba Apple Maps, mi teléfono seguía diciendo que el autobús llegaba en 1 minuto solo para que no apareciera. Luego actualizaba y decía que el siguiente autobús llegaría en 15 minutos. Habría caminado hasta su casa, ya que vive relativamente cerca de la estación del tren ligero. Pero para dar contexto, en ese momento yo era una mujer de 19 años, medía aproximadamente 1,60 y estaba cargando una bola de boliche de 6 kilos, un par de raquetas de tenis y sobras de Acción de Gracias, además de estar enferma. Había estado esperando más de 30 minutos a que llegara el autobús, y como ya eran alrededor de las 9 de la noche en Acción de Gracias, la parada estaba vacía, y yo era la única persona allí. Mientras esperaba, un coche se detuvo con un grupo de hombres que parecían estar entre principios y mediados de sus 20s. Hablaban en otro idioma y se reían. Supuse que solo eran amigos dejando a alguien en la estación. Después de unos minutos, uno de los hombres se bajó y el coche se fue. La estación era bastante grande y yo estaba un poco alejada de la parada en sí, ya que estaba tosiendo mucho y no quería estar cerca de nadie. Aún así, el hombre caminó hacia mí y se sentó en el banco directamente a mi lado. Al principio no pensé mucho en ello, solo miraba mi teléfono viendo cómo el tiempo de llegada del autobús cambiaba constantemente y me inclinaba para mirar la calle en busca de las luces del autobús. Pasaron un par de minutos y de repente sentí algo en mi hombro. El hombre se había levantado y me había rodeado con su brazo, sujetándome con fuerza. Mi mente se quedó completamente en blanco.
Estaba tan confundida y sobresaltada que simplemente me quedé paralizada. Después de un momento murmuró algo como preguntando si estaba bien. Dije en voz baja que estaba bien y que solo estaba esperando el autobús. Un par de minutos después me soltó y volvió a sentarse. Las señales de alerta estaban encendidas, pero seguía intentando racionalizarlo. Tal vez me oyó toser y pensó que no me sentía bien. O tal vez me vio inclinarme para buscar el autobús y pensó que algo iba mal. Sabía que esas excusas eran estúpidas, pero estaba intentando mantener la calma. La gente podría preguntarse por qué no corrí o grité, pero este hombre medía más de 1,80 m y fácilmente pesaba el doble que yo. También llevaba uno de esos cubrebocas tipo bandana. Era extraño, pero esto fue cerca del final del COVID, así que algunas personas todavía los usaban, y estábamos completamente solos en la parada. No quería provocarlo. Unos minutos después se levantó de nuevo y me rodeó con el brazo por segunda vez, incluso acariciándome la espalda. Por suerte llevaba una chaqueta acolchada gruesa. Vi que mi autobús se acercaba y me quedé quieta pensando que todo terminaría una vez que subiera. Cuando el autobús se detuvo, me zafé de su agarre y dije en voz baja algo como: «Mi autobús ya llegó». Él respondió algo que dejó claro que planeaba seguirme dentro del autobús. Sé que debería haberle dicho algo al conductor, pero apenas podía hablar sin toser y nunca me había pasado algo así antes, así que estaba en pánico. Cuando subí al autobús me quedé de pie a propósito. Por su tamaño sabía que tendría que sentarse, y si yo me sentaba primero, él se sentaría a mi lado. Una vez que ya no estaba sobre mí, le envié un mensaje a una amiga y traté de pensar qué hacer. Consideré llamar a la policía, pero sabía que él me oiría y no sabía si tenía un arma. Mientras estaba atrapada bajo su agarre, antes ya estaba planeando qué hacer si me seguía. Sabía que no podía ir a casa de mi amiga. Tampoco podía sacarme de la cabeza la idea de que el grupo de hombres que lo había dejado podría estar involucrado en algo con él. La parada anterior hacia la casa de mi amiga era la parada de mi trabajo. Trabajaba en un restaurante dentro de un gran centro comercial al aire libre. Eran alrededor de las 9:30 p.m. Aunque todas las tiendas cerraban a las 9:00, sabía que todo el centro tenía seguridad y cámaras por todas partes. También sabía que mis compañeros de trabajo aún estarían allí terminando las tareas de cierre. El único inconveniente era que la puerta principal estaba cerrada, pero la entrada trasera para empleados estaría abierta. Para entrar por atrás tendría que pasar primero por el recinto exterior de los contenedores de basura y luego marcar el código en la puerta. Cuando el autobús llegó a mi parada, el hombre se bajó conmigo y de inmediato volvió a agarrarme del hombro, apretando aún más fuerte. Tenía que dar pasos muy pequeños. No quería salir corriendo de repente y alertarlo si no estaba lo suficientemente cerca como para entrar a tiempo. Mientras nos acercábamos al trabajo, lo único en lo que podía pensar era si sería lo bastante rápida para zafarme y atravesar ambas puertas antes de que me alcanzara. Por suerte, cuando se acercó a la entrada trasera, la puerta del recinto de basura estaba sostenida abierta, y uno de los chefs y una compañera estaban allí hablando con la puerta trasera abierta. Usé ese momento. Su agarre se aflojó apenas un poco al caminar y me solté y corrí pasando junto a él. Intenté decirle a mi compañero que un hombre me estaba siguiendo y que cerrara la puerta. Aunque apenas podía hablar, la cerró de inmediato. Ni siquiera 2 segundos después la manija empezó a sacudirse violentamente y él comenzó a golpear la puerta. Expliqué lo mejor que pude que no lo conocía y que me había seguido desde la parada del autobús. Llamamos a seguridad del centro comercial. Mientras esperábamos, podíamos ver al hombre caminando de un lado a otro frente al restaurante a través de las ventanas. Después de un par de minutos entró a la heladería justo enfrente de nosotros. Seguridad llegó y me hizo algunas preguntas. El compañero que había estado en la puerta terminó llevándome en coche a la casa de mi amiga para que pudiera ver a su gato. Luego me llevó a casa. Unos días después, mi gerente me dijo que la seguridad del centro comercial quería saber si yo deseaba presentar cargos. Dije que aún no estaba segura y que sobre todo quería saber el nombre del hombre y qué decía que estaba haciendo allí. Pero mi gerente nunca volvió a mencionarlo y no supe nada más. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué quería ese hombre, aunque definitivamente tengo mis sospechas. Honestamente olvidé todo el asunto hasta hace poco, cuando esa misma amiga me volvió a preguntar si podía cuidar a su gato para Acción de Gracias. Eso fue lo que trajo todo esto de vuelta. Esto ocurrió a principios de diciembre hace 2 años, cuando conduje hacia las montañas para visitar a un viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo. Su nombre ficticio para la historia es Scott y mi nombre real es Jeremy.
Habíamos sido amigos desde la secundaria, pero después de graduarnos, él se mudó a un pequeño pueblo de montaña con su familia. Con los años nos fuimos distanciando poco a poco. Yo me quedé en Nueva York por trabajo y él se quedó en las montañas. Nunca peleamos ni nada parecido. Simplemente dejamos de estar al tanto de la vida del otro. Así que cuando me escribió de la nada y me dijo que debía ir a visitarlo un fin de semana, me sentí algo nostálgico y emocionado. Dijo que era el mejor momento para subir porque la nieve añadía un ambiente rural y rústico. Pensé que sería divertido ponernos al día. El viaje hacia la montaña fue especialmente largo porque conduje un poco más despacio debido a las condiciones heladas. Apenas había otros coches en la carretera y el sol se puso alrededor de las 4 de la tarde ya que era diciembre. Para cuando llegué a la zona donde él vivía, ya estaba completamente oscuro. Vivía en una de esas casas antiguas de madera en la ladera de la montaña. Solo había unas pocas casas dispersas, cerca todas bastante alejadas entre sí. Era una buena zona para esquiar. Lástima que yo no sepa esquiar. Cuando entré en su camino de entrada y salió a saludarme, lo primero que noté fue que había algo raro en él, algo diferente. No lo había visto en años, así que pensé que quizás simplemente había olvidado cómo se veía o cómo se comportaba, pero hablaba distinto más despacio de lo que recordaba. Además, hacía pausas extrañas entre frases como si se le olvidara lo que estaba diciendo. Me ayudó a meter mi bolso en la casa y aunque dentro hacía calor, el lugar estaba bastante vacío. No había muchos muebles, solo un sofá, una mesa, un par de sillas y algunos adornos antiguos en las paredes. Me dijo que podía dormir en el sofá ese fin de semana ya que se convertía en una cama. Le dije que no había problema. Frente al sofá había un pasillo largo y oscuro que conducía a un baño y a 2 habitaciones de invitados vacías. Me explicó que estaban así porque esa había sido la casa de sus abuelos y que habían fallecido recientemente. Me dijo que ahora vivía solo allí. El pasillo no tenía ninguna luz al fondo y las puertas estaban abiertas, así que desde el sofá lo único que se veía era un rectángulo negro que se extendía hacia el fondo de la casa. Por alguna razón eso me incomodaba, aunque no hubiera nada explícitamente aterrador en ello. Esa primera noche hablamos un poco de los viejos tiempos, pero todo se sentía extraño. Su actitud general y sus gestos eran más torpes socialmente, pero lo atribuía a que vivir solo en las montañas durante años podía volver raro a cualquiera. Apenas hacía contacto visual y tuve la sensación de que miraba constantemente hacia el pasillo. Cuando llegó la hora de dormir, él subió a su habitación y yo preparé el sofá. Dejé una luz encendida cerca del pasillo porque la oscuridad me ponía nervioso. Me sentí un poco ridículo, pero ese pasillo realmente me inquietaba. Me dormí, pero alrededor de las 2 de la madrugada me despertó un ruido fuerte proveniente del piso de arriba. Pronto me di cuenta de que eran pasos rápidos corriendo de un lado a otro. Sonaba como si alguien estuviera sprintando de un extremo de la habitación al otro, deteniéndose y luego volviendo a correr. Los pasos duraron unos 20 segundos y luego se detuvieron por completo. Esperé escuchar que se abriera o cerrara una puerta o cualquier otro sonido, pero después de eso hubo un silencio total. Al final logré volver a dormirme, aunque estaba bastante asustado. El segundo día fue aún más extraño. Scott se comportó distraído todo el tiempo. Apenas hablaba, casi no comía y cada vez que le preguntaba si se sentía bien, solo asentía con la cabeza sin decir nada. No entendía por qué actuaba así, considerando que él me había invitado ese fin de semana supuestamente para ponernos al día y retomar la amistad. También conté que pasó por ese pasillo al menos 5 veces durante el día y nunca me dio por comprobar qué estaba mirando. Como había un baño al final del pasillo, supuse que iba allí, aunque nunca escuché la cisterna. Esa noche el clima empeoró y una tormenta de nieve cayó sobre la zona. El viento golpeaba la casa con tanta fuerza que las paredes vibraban un poco. Y honestamente me encantó. Me gusta esa sensación de estar atrapado por la nieve en un lugar acogedor. Fui al sofá y estuve desplazándome por el teléfono como 1 hora, luego me dormí. Alrededor de las 2 de la madrugada volví a despertarme. Esta vez escuché unos suaves sonidos de arrastre. Venían de abajo de algún punto del pasillo. Sonaba como si algo se estuviera arrastrando por el suelo de madera. Luego simplemente se detuvo. Pero entonces hubo un golpe repentino en la pared detrás de mí como si alguien la hubiera tocado con el dedo. Me giré y miré hacia el pasillo. Esa noche no dejé la luz encendida, así que estaba completamente oscuro. No quería levantarme. Hice todo lo posible por darme la vuelta hacia el otro lado y bloquear los ruidos. Casa vieja, me repetía. Sí, volví a quedarme dormido y lo siguiente que recuerdo es despertarme por la mañana. La tercera noche fue la peor.
Para ese momento ya me sentía inquieto en la casa en general, y sorprendía a Scott mirándome durante demasiado tiempo sin decir nada, como si estuviera comprobando si yo había notado algo. Casi pensé en irme antes, pero se suponía que la tormenta de nieve duraría hasta la mañana. Después de cenar, Scott se fue temprano al piso de arriba y yo me quedé despierto con el teléfono, empezando a cuestionarme por completo el sentido de esta visita. Al final preparé el sofá y me acosté. Cerré los ojos e intenté dormir, pero otra vez alrededor de las 2 de la madrugada me desperté sin saber por qué. Abrí los ojos, pero el resto de mi cuerpo se negó a moverse. Había oído hablar de la parálisis del sueño antes, pero nunca la había experimentado. Era como estar despierto dentro de un cuerpo muerto. Solo podía mover los ojos, ni siquiera podía mover los dedos. Empecé a entrar en pánico, pero entonces algo lo empeoró aún más. Noté movimiento al final del pasillo. Al principio estaba tan oscuro que no podía saber si era real o no. Pero después de unos segundos me di cuenta de lo que estaba viendo. Scott estaba de pie justo al final del pasillo. Solo podía ver su silueta porque su rostro estaba completamente oculto en la oscuridad. Sus brazos colgaban a los lados y estaba perfectamente inmóvil, como si llevara mucho tiempo allí, simplemente observándome. Era como una escena de Paranormal Activity. Intenté hablarle, pero no salió ningún sonido. Intenté moverme, hacer un gesto, cualquier cosa, pero mi cuerpo permanecía congelado. Ni siquiera sentía que estuviera respirando, para ser honesto. Solo podía mirar. Permaneció allí durante lo que se sintió como un minuto entero sin moverse en absoluto. Entonces, sin previo aviso, giró lentamente hacia su derecha y caminó hacia la habitación de invitados al final del pasillo. Desapareció en la oscuridad sin hacer ningún ruido. Mi cuerpo empezó a recuperar el control poco a poco. Primero los dedos, luego los brazos, luego la capacidad de sentarme. Cuando salí completamente de eso, me incorporé temblando y sudando. No dejaba de decirme que quizás solo había sido un sueño o una alucinación, ya que la parálisis del sueño puede causar eso, pero algo en mi interior me decía que no lo era. Susurré su nombre para ver si respondía. Nada. Contra todo lo que sentía, me levanté y me obligué a caminar por el pasillo hacia la vía habitación en la que había entrado. Cuando entré, la vía habitación parecía vacía, pero en la esquina más alejada, junto a la ventana, había alguien de pie. Podía ver la silueta de una persona de cara a la ventana mirando hacia afuera. No podía saber si era Scott. De cualquier manera, la escena era aterradora. Retrocedí lentamente y luego corrí escaleras arriba hasta su dormitorio. Encontré a Scott dormido en su cama, completamente inconsciente. Lo sacudí para despertarlo y se veía confundido e irritado, como si no tuviera idea de por qué lo estaba despertando. Cuando intenté contarle lo que había visto, se negó a bajar. Le rogué que me creyera que había alguien más en la casa. Ni siquiera quiso mirar hacia las escaleras. No dijo nada, pero su expresión cambió de una forma que me asustó aún más. Parecía que ya sabía lo que yo había visto. Entonces le pregunté con firmeza: «Scott, ¿quién es el que está abajo?». Y él simplemente me miró y se encogió de hombros. En ese momento decidí que había terminado. No me importaba la nieve ni la hora. Bajé corriendo y agarré mi bolsa para empacar mis cosas. No dejaba de mirar hacia el pasillo, esperando a medias volver a ver a esa persona allí de pie. Sinceramente, solo quería desaparecer de esa casa de inmediato. Cuando salí al exterior, el aire frío casi me alivió. Quité la nieve del coche y me metí dentro lo más rápido posible. Al salir del camino de entrada, cometí el error de mirar hacia la casa una última vez. En la ventana de la habitación al final del pasillo vi una silueta. Sin duda era la misma persona que había visto de pie en esa habitación momentos antes. Eso fue lo último que vi de la casa de Scott. Después de ese fin de semana dejó de responder a mis mensajes. Llegué a amenazar con pedir una verificación de bienestar cuando empecé a preocuparme pensando que lo habían asesinado o algo así. Finalmente respondió diciendo: «Estoy bien». Eso fue todo. No contestó a ningún mensaje más, así que dejé de insistir. Ese no era el mismo Scott que conocía de la escuela. Lo que sea que le haya pasado y quien quiera que fuera esa persona en su casa, no es mi problema. Mentiría si dijera que no me aterra profundamente.